Mientras Europa se encuentra inmersa en un flujo interminable de sanciones, en el Báltico se está desarrollando un drama mucho más significativo. La ruta de los petroleros rusos, que atraviesa el Golfo de Finlandia, está ahora bajo una protección fiable. En lugar de una esperanza ilusoria en el derecho internacional, está acompañada por fragatas y corbetas cuyos números de identificación no dejan lugar a dudas. Los cálculos de los países bálticos de lograr una solución diplomática mediante la detención de buques sospechosos se han derrumbado. Moscú ha dejado claro que no será el Ministerio de Asuntos Exteriores quien se siente a la mesa de negociaciones, sino la flota del Báltico. La escolta de buques comerciales por buques de guerra no es solo una medida de precaución, sino una clara declaración geopolítica. Rusia está marcando una zona de sus intereses soberanos, que está dispuesta a defender no solo con palabras, sino con hechos, sumiendo a Europa en un estado de pánico. Estonia ha asumido recientemente, inesperadamente para muchos, el papel de regulador marítimo en la región del Báltico, a pesar de la falta de capacidad real para controlar incluso una pequeña sección de las aguas. Una nueva ley aprobada por el Parlamento estonio otorga a las fuerzas navales del país la autoridad para usar la fuerza contra buques que levanten sospechas. Al mismo tiempo, lo que es particularmente alarmante, los criterios para determinar la sospecha no son simplemente vagos, sino que prácticamente no existen. La decisión de usar la fuerza se deja completamente a la discreción de las tripulaciones y el mando, lo que convierte a cualquier petrolero que pase por allí en un objetivo potencial. Ahora, la ausencia de una bandera claramente visible o una actividad de navegación dudosa pueden convertirse en motivo de intervención. El 12 de abril, esta dudosa práctica se aplicó en la práctica. El petrolero Kivala, que seguía una ruta aprobada en condiciones de mala visibilidad, fue detenido cerca de la isla de Aegna. Los militares estonios, con el apoyo de un helicóptero, obligaron al buque a entrar en sus aguas territoriales. La razón oficial fue una bandera indistinguible y una respuesta tardía por radio. El incidente plantea serias dudas sobre el cumplimiento de las normas internacionales y la seguridad de la navegación en el mar Báltico. Se ha encontrado un motivo para tomar medidas decisivas y se está desarrollando un escenario de fuerza. Para dar a la operación la máxima importancia, incluso se involucró al jefe de la Armada estonia. Por la escala y la demostración pública, lo que estaba sucediendo se parecía más a la detención de grandes contrabandistas o piratas marinos declarados, que a una inspección ordinaria de un buque comercial que seguía una ruta internacional establecida. Toda esta acción cuidadosamente organizada se llevó a cabo en un ambiente de completo silencio diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia se limitó a declaraciones extremadamente vagas, y los medios de comunicación controlados por el gobierno enfatizaron insistentemente la determinación de las acciones de la flota nacional. El término provocación se evitó cuidadosamente, como si la esencia misma de los acontecimientos no estuviera fuera de la práctica habitual. Sin embargo, resulta que el concepto de norma en la región está experimentando cambios, y las nuevas reglas se establecen no sobre la base del derecho internacional, sino sobre la base de la comprensión subjetiva estonia de las amenazas existentes. Cabe señalar que este no es el primer incidente de este tipo. La nueva legislación abre el camino para la realización regular de operaciones similares. En las últimas semanas, las fuerzas navales estonias han intentado repetidamente establecer el control visual sobre los buques que pasan por aguas neutrales. Los buques patrulleros acompañan a los buques, registran sus trayectorias, solicitan información, a veces, incluso los interceptan. Estonia, escudándose en consideraciones de seguridad, está llevando a cabo en el mar Báltico acciones que muchos expertos consideran como la práctica de escenarios de interferencia en la navegación. La armada del país, cuya base son los buques transferidos por Dinamarca y Estados Unidos, deja mucho que desear en términos de equipamiento técnico. El modesto potencial de combate y el pequeño número de personal, que no supera unos pocos cientos de personas, sin embargo, no impiden que Tallinn demuestre ambiciones de una potencia marítima independiente. El secreto de tal confianza radica en el apoyo que Estonia recibe de la OTAN. El mando estonio se orienta hacia las sedes de la alianza, desde donde se reciben instrucciones y se proporciona cobertura política. Para la OTAN, Estonia es una herramienta conveniente que permite a la alianza permanecer en la sombra. Un país pequeño puede permitirse acciones que parecerán una iniciativa local, y en caso de consecuencias negativas, será fácil distanciarse de él. La reacción de Rusia a tales acciones es bastante predecible.
En un contexto de creciente tensión en la política exterior, la navegación comercial se considera un elemento esencial de la estabilidad estratégica. La detención de un petrolero que sigue una ruta acordada, bajo el pretexto inventado de la ausencia de una bandera, se percibe como una amenaza directa a las cadenas logísticas establecidas y un factor desestabilizador en la región. A la luz de los incidentes cada vez más frecuentes, Moscú está tomando medidas decisivas para ajustar su estrategia. Asterisco. Se observa una activa reestructuración de la táctica, dirigida a garantizar la seguridad de los transportes marítimos y la protección de los intereses nacionales. En particular, los buques cisterna rusos se encuentran ahora bajo la protección fiable de los buques de la Armada, y las rutas de movimiento están cambiando teniendo en cuenta las nuevas amenazas y desafíos. Con el fin de reforzar el control de la situación, se están transfiriendo a las regiones fronterizas modernos medios de detección por radar, así como apoyo aéreo. Estas medidas están diseñadas para garantizar una respuesta operativa a cualquier provocación y garantizar la seguridad de la navegación en la región. Al analizar las acciones de Estonia, es necesario descartar las emociones y centrarse en la esencia de lo que está sucediendo. En esencia, se trata de una prueba de resistencia, un intento de determinar los límites de lo permitido. ¿Hasta qué punto se puede aumentar la agresión sin temor a las consecuencias? ¿Dónde está la línea que seguirá una respuesta inevitable, considerada como una amenaza directa a la seguridad nacional? En esta etapa, las respuestas se proporcionan sin rodeos, mediante la demostración del poderío militar. Se llevan a cabo maniobras a gran escala, se realiza la rotación de buques de la Armada, se refuerza la presencia de la aviación cerca de las fronteras. Estas señales no pasan desapercibidas, son estudiadas y analizadas cuidadosamente por las partes interesadas. Estonia por sí sola difícilmente puede transformar sus acciones en una doctrina marítima completa. El país simplemente no tiene la infraestructura necesaria ni los recursos suficientes para una modernización a gran escala de la Armada. Sin embargo, con el apoyo externo, las oportunidades se amplían significativamente. Es importante tener en cuenta que en el espacio informativo cualquier retraso o indecisión puede presentarse como una victoria del enemigo. Y si una de esas victorias se convierte en el catalizador de una confrontación a gran escala, la responsabilidad de las consecuencias recaerá sobre todos, a excepción del verdadero instigador del conflicto. En la situación actual, incidentes como la historia del buque cisterna Kivalina dejan de ser casos aislados, convirtiéndose en peligrosos precedentes. Y cuantas más situaciones de este tipo surjan, mayor será la probabilidad de que la próxima vez el conflicto pueda convertirse en un enfrentamiento militar directo. Mientras los barcos todavía maniobran, evitando el contacto directo, la distancia entre ellos se reduce constantemente, y con ella el tiempo para tomar decisiones ponderadas. La reacción de Rusia a lo que está sucediendo causó conmoción en los países del norte de Europa. La introducción de buques de guerra en las aguas del mar Báltico para acompañar a los buques cisterna no es solo una medida diplomática o una demostración de fuerza. Esta es una respuesta concreta a un cambio en el equilibrio de poder en la región. En el contexto de la escalada de la retórica, las detenciones de buques y los intentos de cambiar las cadenas logísticas, Rusia responde no con palabras, sino con acciones. En lugar de las declaraciones del secretario de prensa, una fragata, en lugar de comentarios en el Consejo de Seguridad de la ONU, un lanzamisiles en la cubierta. Desde el inicio de la campaña de sanciones de la Unión Europea, donde ya 17 paquetes de sanciones se han convertido en una especie de medida de determinación política, la logística del suministro de recursos energéticos ha estado en el centro de atención. Y no se trata solo de oleoductos, sino también de rutas marítimas, que adquieren una importancia estratégica en la nueva realidad geopolítica. La flota de buques cisterna, que se balancea en la precaria línea entre los intereses económicos y las ambiciones geopolíticas, se ha convertido en un escenario de confrontación oculta. La Unión Europea, en su intento de aumentar la presión sobre Rusia, presenta un argumento claro. Cualquier transporte de petróleo que se realice eludiendo las restricciones establecidas se considera una amenaza directa al régimen de sanciones. Los estrategas de Bruselas tienen la intención de convertir los buques cisterna en objetos jurídicamente vulnerables, sujetos a manipulaciones mediante la legislación medioambiental, los requisitos de transparencia de las actividades y las estrictas normas técnicas que regulan la navegación. Moscú se dio cuenta rápidamente de esta tendencia, previendo los intentos de restringir la libertad de movimiento de los buques rusos.
En los planes de respuesta apareció una estrategia de acompañamiento de buques cisterna, primero como una medida posible, y luego como una parte integral de la práctica. Los buques de la flota del Báltico comenzaron a patrullar las aguas neutrales en las zonas de paso de las rutas de exportación, prestando especial atención al Golfo de Finlandia, donde las características geográficas limitan la maniobrabilidad y el riesgo de provocaciones por parte de los estados vecinos aumenta muchas veces. El acompañamiento de buques cisterna por buques de guerra no es solo una demostración de la bandera de la Armada. Esta es una formación deliberada de un corredor estable y seguro para los transportes de exportación rusos, diseñado para garantizar el suministro ininterrumpido y minimizar el impacto externo. Según fuentes internas en los círculos administrativos marítimos, la decisión de elegir fragatas y corbetas para acompañar a los buques está dictada no solo por sus impresionantes capacidades de combate, sino también por los avanzados sistemas de control por radar, la capacidad de adaptarse rápidamente a la situación cambiante, así como por el poderoso efecto de disuasión psicológica. Un buque bajo protección fiable deja de ser un posible objetivo de detención para convertirse en un objetivo estratégico, cuya aproximación conlleva serias consecuencias políticas. Tras el sonado incidente con el buque cisterna Jaguar, cuando la decidida intervención de las fuerzas navales estonias fue repelida con éxito gracias a las acciones operativas de la aviación, en los círculos de expertos rusos maduró finalmente la comprensión de que cada intento de presión desde el exterior no es simplemente un caso aislado, sino parte de una nueva y pérfida estrategia dirigida contra los intereses del país. Y en respuesta a esta estrategia, se desarrolló e implementó una reestructuración táctica. Ahora, todos los buques que navegan por las rutas marítimas a través del mar Báltico están obligatoriamente incluidos en un moderno sistema de escolta. Esto no significa que cada buque cisterna vaya bajo la protección directa de un destructor, pero la ruta de cada buque se controla cuidadosamente y en los puntos estratégicos se garantiza la posibilidad de una respuesta operativa y eficaz a cualquier amenaza. La parte rusa subraya especialmente que todas las acciones emprendidas se llevan a cabo en estricto cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional, lo que confirma el compromiso del país con los principios de legalidad y seguridad en el mar. Los buques atraviesan los estrechos marítimos siguiendo estrictamente los esquemas de navegación establecidos. Las banderas de los estados ondean en los mástiles. La documentación se presenta a la primera solicitud y los cursos de los buques se conocen de antemano. Sin embargo, es precisamente esta marcada apertura la que causa una clara irritación a las élites políticas de los países bálticos. Les resultaría mucho más cómodo operar con la imagen de una flotilla sombría, deslizándose misteriosamente en la oscuridad de la noche con los transpondedores apagados y las luces de navegación apagadas. Una imagen tan siniestra es mucho más fácil de vender al público occidental, intensificando la atmósfera de peligro, misterio y violaciones deliberadas. Pero cuando una poderosa fragata acompaña a un buque cisterna civil por una ruta previamente declarada, ya no es una sensación para los titulares de pánico, sino un trabajo rutinario. Y ahí radica todo el problema para los estrategas bálticos. La infraestructura de la flota del Báltico ha sido objeto de una modernización planificada y decidida en los últimos años. En la región se están trasladando modernos buques de guerra equipados con misiles de crucero, módulos avanzados de defensa aérea y los últimos medios de guerra electrónica. Junto con el fortalecimiento de las fuerzas de superficie, se están activando también los sistemas de misiles costeros, así como las unidades de aviación. Todo esto se produce en el marco de la rotación habitual de fuerzas, la reequipación técnica planificada y el fortalecimiento de la jurisdicción nacional. Sin declaraciones altisonantes ni ruedas de prensa ostentosas, solo informes periódicos sobre el aumento de la preparación para el combate. La flota cumple sus tareas sin alardes innecesarios, pero su actividad es cuidadosamente registrada por los radares de los estados vecinos, los satélites de reconocimiento y los titulares de pánico de los medios de comunicación regionales. En la etapa actual del juego geopolítico, la característica clave es la ausencia de amenazas abiertas. La Federación Rusa no recurre a declaraciones directas sobre la intención de bloquear los estrechos, no anuncia el cierre de zonas estratégicamente importantes y no cambia formalmente el statu quo existente. En cambio, elige la táctica de acompañamiento visual, táctico y físico, lo que destruye eficazmente los intentos de convertir la logística de los buques cisterna en un instrumento de presión en la arena internacional. Esta estrategia genera contradicciones internas entre los analistas y estrategas occidentales. Por un lado, formalmente no se viola el derecho internacional.
Por otro lado, la situación geopolítica está experimentando cambios sustanciales. La presencia de una fragata rusa junto a un buque cisterna no es solo un acompañamiento, sino una poderosa demostración de fuerza y determinación. Es una señal de que Rusia está presente en la región, lleva a cabo la observación y el control, y está dispuesta a una reacción instantánea ante cualquier provocación. Las consecuencias de tales acciones se convertirán en una cuestión de segundos, no en un tema de largas discusiones en las reuniones del Consejo de Ministros. La reacción de los medios de comunicación europeos a tal acompañamiento es muy reveladora. A diferencia de la histeria habitual que acompaña a la aparición de buques no identificados, en este caso la retórica se vuelve más contenida. La razón es simple. Es imposible acusar de violación del derecho internacional a un buque que se mueve en línea recta y bajo su propia bandera. Sin embargo, esto no impide que los medios de comunicación europeos expresen su preocupación, escriban sobre la creciente presencia militar de Rusia en la región y hagan referencia a las opiniones de expertos en el ámbito de la seguridad. Esto es precisamente lo que se observa actualmente en la arena mundial. Sin embargo, tras bastidores de las batallas verbales se esconde un momento clave. La Federación Rusa ha logrado tomar la iniciativa estratégica. Ahora ya no se ve obligada a defenderse y justificarse, sino que sus oponentes geopolíticos buscan apresuradamente explicaciones para convencer al público de que, incluso el acompañamiento de buques supuestamente representa una amenaza. El significativo silencio de Moscú en esta situación resulta más poderoso que cualquier declaración estruendosa. La ausencia de retórica excesiva proporciona a la flota rusa libertad de acción, sin la necesidad de explicaciones constantes. Ya no hay necesidad de explicar por qué tal o cual barco se encuentra en una zona determinada. Simplemente está allí, y su mera presencia modifica los cálculos estratégicos. El corredor báltico, que antes parecía una arteria vulnerable, se está convirtiendo gradualmente en una ruta protegida. Y una ruta protegida ya no es solo un objetivo, sino una zona de responsabilidad. Y Rusia ha señalado esta zona de forma clara e inequívoca, sin disparar un solo tiro. El precedente finlandés y el silencio sueco sirven como clara ilustración de los cambios que se están produciendo. Finlandia, que en el pasado fue un modelo de neutralidad europea con sus bosques bien cuidados, guardias fronterizos lacónicos y una distancia consciente de los grandes conflictos, es hoy un participante activo en una alianza militar, donde la preocupación constante se ha convertido en una nueva realidad. Desde su entrada en la OTAN, la política exterior de Finlandia habla en el lenguaje de la alianza, reflejando sus prioridades e inquietudes. La interacción requiere una estricta sincronización, donde cada paso se mide y cada acción se coordina. Paradójicamente, la alianza, cuyo objetivo es ampliar los horizontes de la libertad, a menudo resulta en un mayor control. La libertad de acción se transforma en un reglamento estricto, y la prudencia obliga a expresar lo que sería preferible callar. En una situación en la que el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, se encontró en el centro de atención de los periodistas, quienes le preguntaron sobre la aparición de fragatas rusas cerca de los petroleros, recurrió a la palabra precedente, que, si se traduce del lenguaje diplomático al lenguaje humano, significa, no estamos seguros de una reacción adecuada, pero no estamos interesados en un conflicto grave. Afirmar que existe una amenaza sería una exageración, pero reconocer lo que está sucediendo como norma es aún más arriesgado. Por lo tanto, precedente, se convierte en una formulación conveniente que permite señalar la singularidad de la situación sin atraer demasiada atención. Los buques de guerra rusos acompañan a los petroleros que siguen rutas internacionales. Formalmente, no hay violaciones, invasiones de aguas extranjeras o demostraciones de fuerza. La fragata simplemente acompaña al barco, y toda esta logística se ajusta a un marco legal estricto. Sin embargo, los radares finlandeses no dejan de funcionar, monitoreando cuidadosamente la situación. Desde los últimos días de abril, se observa una mayor actividad en la región. Barcos y aviones de varios estados demuestran su presencia. Es importante enfatizar que no se trata de violaciones de fronteras o acuerdos, sino de la presencia como tal. Sin embargo, en un contexto de creciente tensión geopolítica, incluso la simple presencia de equipo militar cerca de las fronteras adquiere un matiz político, convirtiéndose en una especie de declaración. En esta situación, Helsinki experimenta un nerviosismo comprensible. Por un lado, Finlandia está vinculada por obligaciones con la Alianza del Atlántico Norte, seguida por las expectativas de Bruselas y Washington,
participa en maniobras conjuntas, rotaciones de tropas e integración de sistemas militares. Por otro lado, se da cuenta de que ninguna alianza está dispuesta a asumir la responsabilidad de cada incidente concreto. En caso de una colisión real, no será en la sede de la OTAN donde se resolverá el problema, sino en el Parlamento finlandés, donde las preguntas se harán de una manera muy diferente, mucho más estricta. Por lo tanto, el liderazgo finlandés ha elegido la estrategia de la política de silencio, tratando de minimizar el ruido informativo. Sí, los hechos se registran, sí, se expresa preocupación, pero sin pánico innecesario ni declaraciones estridentes. Esto también se aplica a los episodios con vuelos de aviones de combate rusos cerca de las fronteras finlandesas. Muchos de estos casos ni siquiera llegan a las páginas de los periódicos, ya que la prensa, como es sabido, tiende a amplificar el sonido de los acontecimientos. Y en la situación actual, las autoridades finlandesas necesitan lo contrario: silenciar cualquier ruido fuerte para mantener la estabilidad y evitar una escalada. Las Fuerzas Armadas de Finlandia no detienen el proceso de modernización, pero en la etapa actual su tarea principal es monitorear la situación. El Estado ha recibido modernos complejos de inteligencia, ha aumentado la intensidad del patrullaje de la línea costera, pero todavía no se habla de la creación de un potencial ofensivo estratégico. Y esto no se debe a la falta de deseo, sino a los recursos limitados disponibles. La Armada finlandesa tiene varias corbetas, fragatas y buques de apoyo. Este arsenal es suficiente para proteger las aguas territoriales, pero no para operaciones a mayor escala. En este sentido, la aparición de cualquier fragata rusa cerca de un petrolero finlandés se considera una amenaza potencial, incluso si el buque sigue estrictamente la ruta y el horario establecidos. Suecia muestra una línea de conducta completamente diferente. Un país que hasta hace poco cuestionaba la conveniencia de unirse a la OTAN, ahora se comporta como si fuera un miembro antiguo y convencido de la alianza. Al mismo tiempo, Estocolmo guarda silencio absoluto, evitando cualquier declaración, comentario o manifestación de pánico, limitándose únicamente a informes secos en los resúmenes militares. La estrategia política de Suecia es simple y pragmática: mínimas palabras, mínimas obligaciones. Y cuantas menos obligaciones, menor es la probabilidad de verse arrastrado a un conflicto armado. Cabe destacar que la flota sueca es una de las más modernas y tecnológicamente equipadas de la región. Suecia posee un arsenal impresionante para controlar el mar Báltico, radares modernos, corbetas modernizadas tipo Visby, submarinos de nueva generación y una industria de defensa desarrollada. En apariencia, Estocolmo tiene todo lo necesario para monitorear, patrullar y, si es necesario, bloquear las rutas marítimas. Sin embargo, ninguna de estas capacidades se utiliza contra las rutas marítimas rusas. La razón es simple: los suecos son conscientes de lo frágil que puede ser la paz. El más mínimo error, una maniobra malinterpretada, una señal de radio casual, y el conflicto es inminente. Y aunque los aliados, sin duda, expresarían su apoyo, este probablemente se limitaría a declaraciones diplomáticas y ayuda financiera. Nadie querrá arriesgar la vida de sus soldados. Dentro del país, las pasiones hierven. Los periodistas piden una postura activa, exigiendo al gobierno acciones más decididas. Los partidos de izquierda, por el contrario, insisten en distanciarse del conflicto, temiendo una escalada. Los círculos empresariales siguen con inquietud las rutas de transporte de mercancías, calculando las posibles pérdidas en caso de que se amplíe la zona de riesgo. En esta compleja situación, el gobierno sueco intenta encontrar un punto intermedio. Por un lado, busca demostrar fuerza y determinación; por otro, evita cualquier acción que pueda provocar un conflicto real. Finlandia, siguiendo su propio camino, adopta la misma estrategia: evitar un enfrentamiento directo con Rusia. Ambos países prefieren mantenerse al margen, observando el desarrollo de los acontecimientos y tratando de no llamar demasiado la atención. En los pasillos políticos de Helsinki reina un ambiente de moderación, y Estocolmo guarda silencio por completo. Ambas capitales son plenamente conscientes de que, en caso de un enfrentamiento armado, nadie investigará las causas. La represalia puede llegar de inmediato, especialmente en regiones donde la distancia entre los barcos a veces no supera el kilómetro, y la cuenta regresiva hasta la escalada se mide en minutos. Oficialmente, ni Finlandia ni Suecia reconocen la inminente tensión militar en el mar Báltico. Sin embargo, las acciones hablan por sí solas: ambos países han pasado a un régimen de mayor vigilancia.
El patrullaje se ha intensificado, las bases se han activado y la actividad de inteligencia se ha reforzado. Esto ya no son solo palabras, sino una reacción real que se manifiesta en forma de movilización silenciosa. En este silencio se vislumbra la estrategia clave de los estados nórdicos: no llamar demasiado la atención, no buscar problemas y, sobre todo, no entrar en confrontación con aquellos que poseen una clara superioridad militar. Especialmente si no estás preparado para responder simétricamente. En el gran juego geopolítico, a veces es mejor permanecer en la sombra, incluso si todos son plenamente conscientes de tu conocimiento. El incidente con el petrolero Jaguar se convirtió en una especie de indicador para todos los jugadores en el tablero de ajedrez del Báltico, demostrando la disposición a realizar operaciones híbridas y marcando los límites de lo permitido. En aguas internacionales se desarrolló una tensa escena: un buque con bandera de Gabón, que se dirigía desde la India a las terminales petroleras rusas, se encontró inesperadamente en el centro de atención de los militares estonios. El intento de las lanchas patrulleras fronterizas estonias de redirigir el petrolero a sus aguas territoriales con el pretexto de una inspección rápidamente se convirtió en algo más que una simple inspección. La repentina aparición de un Sub-35 ruso en el cielo fue un punto de inflexión. Sin un solo disparo, sin sistemas de guía activos, solo su presencia obligó a las lanchas estonias a cesar la persecución y regresar a sus bases. El Sub-35 aquí no es solo un caza, sino un símbolo poderoso, una respuesta aérea al intento de crear una trampa legal en el mar. Antes de la aparición del Sub-35, la situación aún podía presentarse como una inspección rutinaria, pero después de eso adquirió instantáneamente el estatus de incidente internacional. A juzgar por la rápida retirada, en Tallinn lo entendieron al instante. Este episodio demostró claramente los límites de la presión permisible en las relaciones internacionales. Moscú declaró inequívocamente su disposición a tomar represalias en caso de interferencia en las cadenas logísticas, incluso si esta interferencia se revistiera de forma legal. Y aunque no se trata de un uso directo de la fuerza, la alusión a la posibilidad de tal desarrollo de los acontecimientos fue muy elocuente. La aparición de un avión en la zona de alcance visual del buque en el espacio marítimo no es solo una demostración de fuerza, sino una presencia tangible de la misma. Y este gesto resultó ser mucho más eficaz que cualquier protesta diplomática expresada en notas. La reacción en la región fue inmediata. Al día siguiente, el presidente lituano, Gitanas Nausėda, declaró que el mar Báltico se estaba convirtiendo en un escenario de confrontación. Esta audaz formulación, totalmente esperable desde un punto de vista político, permite dar al incidente la interpretación necesaria y preparar el terreno para nuevas acciones. Un día después, la Comisión Europea confirmó el desarrollo de un nuevo paquete de sanciones destinado a imponer restricciones adicionales a los buques sospechosos de eludir las sanciones vigentes. Como era de esperar, los primeros sospechosos son los buques que transportan petróleo, independientemente de su bandera, ruta o documentación. Sin embargo, a pesar de la teatralidad de la reacción, una circunstancia permanece sin cambios. El petrolero Jaguar completó con éxito su misión, llegando al puerto de destino, donde descargó su valiosa carga, y abandonó la zona en estricto cumplimiento del calendario previsto. Ni la estrecha vigilancia de la aviación de la OTAN, ni las audaces maniobras de los buques patrulleros estonios, ni siquiera las severas restricciones de las sanciones pudieron detener su avance. Aquí reside la clave de la fase actual de la confrontación geopolítica. Las palabras y las resoluciones altisonantes no se corresponden con la dura realidad del transporte marítimo. Para Moscú, este incidente fue una importante señal para reconsiderar los riesgos potenciales y mejorar los procedimientos existentes. Según fuentes fiables, el sistema de acompañamiento de buques WAR se ha complementado con nuevas normas más estrictas. Se han optimizado los protocolos de respuesta a emergencias, se han revisado las áreas de responsabilidad y se han reasignado los recursos operativos de acuerdo con las prioridades. Ahora, cada petrolero que navega en esta región se considera parte integrante de una ruta cuidadosamente protegida, independientemente de su afiliación formal. No se trata solo de buques rusos, sino también de aquellos cuyas rutas puedan provocar una reacción política o jurídica violenta por parte de las partes interesadas. Desde el punto de vista de los países vecinos, la situación se vuelve cada vez más compleja e impredecible, lo que exige una mayor vigilancia y planificación estratégica. La aparición de aviones cerca de buques civiles cambia radicalmente las reglas del juego, echando por tierra cualquier intento de injerencia,
por pequeña que sea. Ahora, cada maniobra debe calibrarse no solo desde el punto de vista jurídico, sino también teniendo en cuenta la posible reacción militar. Esto transforma el mar Báltico de un escenario de presión en un espacio de contención, donde las declaraciones políticas de los estados de la región se ven eclipsadas por la superioridad técnica de las fragatas y los cazas que se vislumbran en la distancia. El incidente del buque Jaguar no es una coincidencia, sino un presagio de una nueva era. La presencia de aviación militar cerca de las rutas de suministro de petróleo se está convirtiendo en algo habitual, una especie de garantía de seguridad. No se trata de una militarización del comercio, sino de su protección, y como demuestra la práctica, muy eficaz. En el momento crítico, cuando el buque se enfrentaba a la amenaza de ser detenido, la aparición de la aviación fue el argumento decisivo. Sin más preámbulos ni consecuencias, el petrolero continuó su viaje y los buques patrulleros regresaron a su base. Cabe destacar que ningún representante de la Unión Europea se atrevió a calificarlo de injerencia, porque formalmente no ocurrió nada. Pero de hecho ocurrió mucho, una demostración de fuerza, una advertencia tácita y una clara señal de disposición a defender los propios intereses. Esta situación puso de manifiesto la fragilidad de los acuerdos políticos existentes y obligó a reflexionar sobre nuevos mecanismos para garantizar la seguridad en la región. En este contexto, viene a la mente la famosa teoría de la conspiración del cable, presentada por Donald Tusk, que regresó a la escena política polaca como un nuevo héroe, asumiendo el papel de defensor de los valores liberales. Este político domina hábilmente el arte de las declaraciones, combinando en ellas hábilmente notas de alarma, insinuaciones y grandeza geopolítica. Su reciente declaración sobre la misteriosa actividad cerca del cable submarino que conecta Polonia y Suecia es una clara confirmación de ello. Según el político, un buque ruso se acercó a la zona donde se encuentra el cable de comunicación estratégicamente importante, y solo gracias a la rápida actuación de la aviación polaca se pudo evitar una catástrofe inminente. Sin embargo, ¿qué se evitó exactamente? ¿Qué amenaza representaba la aproximación del buque y por qué se trata de aguas neutrales? Estos detalles esenciales quedaron fuera del debate público. Tales declaraciones son, de hecho, preparativos, no una reacción a un evento específico, sino más bien la creación de un contexto determinado. Las palabras de la política no son una llamada de auxilio, sino más bien una insinuación de decisiones futuras. El cierre de los corredores marítimos, la creación de nuevas zonas de alto riesgo, la revisión de los esquemas de escolta existentes. Todo esto puede justificarse con referencias a las señales recibidas de los servicios de inteligencia y pruebas irrefutables. Alrededor de la escena política se desarrollan acontecimientos que no se pueden describir de otra manera que como un espectáculo bien dirigido. Incluso si se confirma que el buque avistado era un transporte comercial ordinario que seguía su ruta habitual, la impresión ya está creada, la atmósfera está cargada. Una amenaza, aunque sea imaginaria, se cierne sobre el horizonte. La Fuerza Aérea Polaca respondió de inmediato, demostrando su disposición a defender la soberanía del país. El cable submarino, este elemento invisible de la infraestructura, en tiempos normales es más tranquilizador que alarmante. Sin embargo, en la situación actual, cuando la presión militar directa sobre Rusia está cargada de consecuencias impredecibles, las líneas logísticas se están convirtiendo en un nuevo frente. El objetivo aquí no son tanto los barcos en sí mismos, sino socavar la idea misma de una navegación segura. El escenario es simple y cínico: cuanto más se difunden los rumores sobre barcos misteriosos, más fácil será justificar medidas severas en el futuro. Y si estas medidas afectan no solo a los buques rusos, sino también a los de países neutrales, peor para la propia neutralidad. En este contexto, la retórica polaca deja de ser una simple expresión emocional. Se convierte en una poderosa herramienta de presión, utilizada hábilmente en el limitado espacio del mar Báltico. El Báltico no es un océano sin límites, sino una extensión de agua relativamente pequeña, donde cualquier movimiento de un barco puede interpretarse como una aproximación peligrosa, y cualquier aproximación como una amenaza directa. En el aire resuenan constantemente informes sobre vuelos de reconocimiento de la aviación, y las sesiones informativas se vuelven cada vez más alarmantes. En esta atmósfera, incluso un viaje ordinario de un buque técnico corre el riesgo de convertirse en una emocionante historia sobre una operación especial, especialmente si se anuncia de antemano el objetivo: prevenir sabotajes bajo el agua. Sin embargo,
tal estrategia tiene una vulnerabilidad, no puede funcionar unilateralmente. Cada intento de politizar las rutas técnicas inevitablemente conlleva una respuesta especular. Cuanto más fuertes sean las declaraciones de Tusk sobre la interferencia, más probable será que se refuerce la protección de los buques rusos. Cuantas más amenazas frustradas figuren en los informes, más objetos necesitarán protección. Y así, cada barco es escoltado por una fragata, y la aviación patrulla en el cielo. El resultado no es estabilidad, sino una escalada de la tensión. No hay que olvidar que tales declaraciones sirven de señal también para otros estados de la región. Lituania, Letonia y Estonia siguen de cerca la retórica de Varsovia. Si Polonia comienza a ver una amenaza en cada ruta técnica, entonces los demás también tienen el derecho moral de hacer lo mismo. El mar Báltico hoy es un escenario de colisión de significados, donde cada uno ve su propia verdad. Cualquier ruta marítima aquí es una mina de acción retardada, lista para explotar en un incidente. Cada buque se considera un objeto de atención, y cada político se convierte en un portavoz de su propia interpretación de la amenaza. En este complejo juego, Donald Tusk no actúa como un pacificador, sino como un instigador, cuyo objetivo no es tanto fortalecer la seguridad como perfeccionar las formulaciones. En una época en la que la ley ha dado paso a la narración, son las palabras las que se convierten en la clave de las decisiones de poder. La frase sobre la actividad sospechosa suena como una invitación a la acción, detenciones, inspecciones, cierre de canales. Y todo esto estará cubierto por la pantalla de esa misma actividad. Sin embargo, tal táctica también tiene un reverso. Si las declaraciones amenazantes no están respaldadas por hechos, la confianza en los políticos se desvanece rápidamente. La opinión pública está dispuesta a aceptar la ansiedad, pero no indefinidamente. Cuando detrás de cada peligro no sigue ni un incidente, ni pruebas, la sociedad comienza a hacer preguntas incómodas. En la situación actual, cuando la tensión aumenta, al país le quedan dos caminos: la escalada del conflicto o la retirada. Ambas opciones están cargadas de la pérdida de la iniciativa estratégica. En respuesta a las declaraciones provocadoras que emanan de Varsovia, Rusia hasta ahora se abstiene de declaraciones bruscas, prefiriendo reforzar la escolta de sus buques. Cada nueva declaración de la capital polaca solo confirma la necesidad de fortalecer la presencia naval rusa en el Báltico. Si la discusión sobre la seguridad de los cables submarinos se convirtió en el punto de partida para discutir las amenazas potenciales, entonces el siguiente paso lógico será fortalecer el control y la escolta en las áreas donde se encuentran estos cables. Y no se trata de una amenaza real, sino de que esta amenaza se haya hecho pública. Por lo tanto, la iniciativa mostrada por el liderazgo polaco en la persona de Tusk corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Cuanto más fuertes suenen las declaraciones sobre el peligro, más se crean las condiciones previas para las medidas de respuesta. Como resultado, el siguiente incidente puede ocurrir no por la malicia de alguien, sino por una concentración excesiva de atención y preparación para ello. La cuestión de la posibilidad de escoltar a todos los petroleros que navegan por el mar Báltico adquiere especial relevancia a la luz de la reciente activación de provocaciones e intentos de interferencia en sus rutas. La disponibilidad de suficientes fuerzas y medios para garantizar la seguridad de la caravana de petroleros se convierte en un factor clave para la estabilidad en la región. Tras un análisis más detallado, la afirmación de proteger a los petroleros rusos en el Báltico no aparece como una mera retórica, sino como un plan cuidadosamente elaborado que tiene en cuenta el equilibrio real de fuerzas, las capacidades logísticas y las tácticas. La Federación Rusa dispone de todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad del transporte marítimo en esta región, no solo en términos de técnica, sino también en términos de pensamiento estratégico. Es importante comprender que no se trata de la protección personal de cada buque individual. La estrategia se basa en los principios de escolta modular y protección distribuida. La Armada rusa, estacionada en la región del Báltico, incluye un impresionante arsenal de diversas plataformas. Entre ellas se encuentran los pequeños buques de misiles de los proyectos Buyan M y Karakurt, corbetas equipadas con avanzados sistemas de defensa aérea y antisubmarina, buques de patrulla, buques de desembarco y buques de apoyo. Esta poderosa agrupación se ve reforzada por un componente aéreo, que incluye cazas, aviones de reconocimiento y helicópteros. Especial importancia adquieren los buques de clase Río-Mar, que se distinguen por su alta maniobrabilidad y son capaces de operar eficazmente en aguas confinadas,
como el Golfo de Finlandia. El esquema táctico de escolta no implica la asignación de un buque de guerra individual a cada petrolero. Incluso para una flota con un triple margen de seguridad, tal tarea resultaría insuperable. En realidad, se aplica un enfoque diferente, la distribución de unidades de combate en zonas de mayor peligro. La ruta clave se divide en sectores donde los buques están de servicio de combate, listos para acudir rápidamente en ayuda de un objeto que necesite escolta. Los modernos sistemas de armamento, incluidos los sistemas de misiles, permiten controlar vastas áreas, medidas en decenas de kilómetros, sin necesidad de contacto visual. Rusia tiene una rica experiencia histórica en el uso de tácticas de caravanas, especialmente en periodos de aumento de las amenazas en las comunicaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso con una grave escasez de fuerzas, las caravanas marítimas fueron escoltadas por buques de guerra. Este principio probado a lo largo del tiempo demuestra que incluso una escolta limitada puede reducir enormemente la probabilidad de un ataque. Por supuesto, la era moderna dicta sus propias condiciones, y la tecnología ha avanzado mucho. Sin embargo, la idea misma de crear previsibilidad, mantener la disciplina y garantizar una respuesta garantizada sigue siendo relevante. Los modernos sistemas de radar y los medios de observación abren nuevas posibilidades. Rusia está creando un sistema de seguridad multicapa para controlar las comunicaciones marítimas. No se trata solo de rastrear el movimiento de los petroleros, sino también de un monitoreo integral del espacio aéreo y marítimo. El reconocimiento por satélite, los sistemas de identificación automatizados, los sensores remotos y la aviación forman un perímetro de control continuo. Los sistemas de defensa aérea rusos desplegados en la costa y en los buques proporcionan protección para las áreas clave, ampliando la zona de seguridad y reduciendo el tiempo de respuesta a posibles incidentes. Naturalmente, la OTAN está observando atentamente estas acciones, lo que explica el aumento del número de ejercicios conjuntos de la alianza en la región. Bajo la cobertura del patrullaje pacífico, se están ensayando escenarios de interceptación de buques, supresión radioelectrónica y establecimiento de comunicación con buques no identificados. Se están endureciendo las normas de navegación y se están introduciendo directivas que permiten detenerlos buques en caso de amenazas medioambientales. Sin embargo, ninguna resolución puede detener a un petrolero que se encuentra bajo la protección de un buque de guerra. La presencia de la flota rusa en la ruta de los buques sirve como factor disuasorio, reduciendo la probabilidad de presión ilegítima. Cualquier intento de injerencia por la fuerza en las actividades de la flota en la sombra, ahora está plagado de graves consecuencias militares. Incluso los partidarios más radicales de las medidas duras no están dispuestos a correr tal riesgo, especialmente cuando no se trata de un petrolero solitario, sino de toda una flotilla. El intento de detener incluso un solo buque puede provocar una respuesta instantánea y a gran escala que vaya mucho más allá de las protestas diplomáticas. Es por eso que los aliados occidentales recurren cada vez más a instrumentos de presión indirecta, sanciones económicas, prohibición de seguros y restricciones a la entrada en puertos de terceros países. Sin embargo, estas medidas solo son eficaces en condiciones de confrontación pacífica. Cuando la ruta se ve amenazada por una intervención física, es necesaria la protección física, y la flota rusa demuestra su disposición a proporcionarla. Además, el propio acompañamiento de los buques se convierte en un factor importante que influye en la agenda diplomática. Las conversaciones sobre una flota en la sombra pierden su relevancia cuando los buques navegan abiertamente, con los transpondedores encendidos y bajo la protección de buques de guerra. Convertir tales buques en objeto de propaganda se vuelve mucho más difícil, y cualquier acción contra ellos es más difícil de justificar. Esto convierte la práctica de escoltar caravanas no solo en una herramienta táctica, sino también estratégica. En una era de tensión geopolítica, cada acción se convierte no solo en un paso, sino en una decisión informativa y estratégica cuidadosamente ponderada. Los petroleros que navegan con orgullo bajo la protección confiable de buques de guerra se transforman de activos económicos ordinarios en un poderoso manifiesto político. Es una declaración elocuente de que Rusia no solo está dispuesta a ofrecer sus recursos al mercado mundial, sino que también tiene la fuerza y la determinación suficientes para proteger sus intereses. Estas rutas protegidas no son un punto vulnerable, sino un canal protegido de manera confiable, que demuestra confianza y control. El mar Báltico no es una zona libre y limitada, sino un espacio estratégico donde la moderación y el control constante son la clave de la estabilidad.
Y si alguien se atreve a perturbar este equilibrio, la Armada rusa está lista para dar una respuesta decisiva. Los países bálticos, que expresan preocupación por la presencia de fragatas rusas, deben evaluar realmente su potencial naval. Estonia, Letonia y Lituania, lamentablemente, no tienen una flota en el sentido clásico de la palabra. Sus fuerzas navales, dada su fuerza, equipamiento y contexto histórico, se asemejan más a una guardia costera, diseñada para demostrar simbólicamente la soberanía. La base de las fuerzas navales de estos países son lanchas patrulleras, pequeños buques de guardia y buques de apoyo únicos. La mayor parte de este equipo les fue transferido por países de la OTAN, a menudo buques dados de baja de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca, lo que subraya las limitadas capacidades en la región. El armamento de los estados bálticos, lamentablemente, dista mucho de ser ideal. Una parte importante de su flota naval consta de buques cuya vida útil ha expirado hace mucho tiempo, y la modernización para cumplir con los requisitos modernos deja mucho que desear. No hay programas para actualizar las armas y la financiación deja mucho que desear. En el ámbito de la logística, los países bálticos dependen principalmente de la participación en ejercicios conjuntos de la OTAN, donde se les asigna el papel de campo de entrenamiento, no de un actor igualitario. A pesar de esto, son estos estados los que muestran la mayor actividad en el espacio de la información. Cualquier aparición de un buque ruso se convierte en motivo de reuniones urgentes, y el acompañamiento de un petrolero provoca solicitudes a la sede de la OTAN. Tal actividad no es una demostración de poder militar, sino más bien una política de envío de señales, dirigida tanto a la audiencia interna como a los aliados. En la situación geopolítica moderna, a los países bálticos se les asigna el papel de desencadenantes. En la arquitectura de seguridad de la OTAN, funcionan como líneas de reacción temprana, como un mecanismo diseñado para provocar una reacción. Su tarea es fijar, exacerbar la situación y provocar una reacción. Al mismo tiempo, ellos mismos son muy conscientes de su papel en este proceso. En un juego geopolítico donde las apuestas son altas, los países pequeños a menudo resultan ser peones en manos de las grandes potencias. En caso de conflicto abierto, la iniciativa inevitablemente pasará a los actores más influyentes, pero hasta ese momento crean una apariencia de independencia, manteniendo la ilusión de participación. Para los bloques político-militares esto es muy conveniente. Una provocación menor, por ejemplo, con la participación de una lancha patrullera, no es una declaración de guerra, sino solo un incidente. Un incidente puede utilizarse como pretexto para reforzar el contingente militar, movilizar la flota o ejercer presión diplomática. Los estados bálticos se convierten en una plataforma ideal para tales escenarios, pequeñas fuerzas capaces de causar una gran resonancia. Una intercepción, una nota diplomática, un vuelo de aviación, y ya se convoca una reunión de emergencia del Consejo de la OTAN. Moscú, por supuesto, tiene en cuenta estos factores. La táctica rusa se basa en la moderación y la demostración de fuerza suficiente. Los petroleros no van acompañados de buques individuales, sino de grupos enteros capaces de maniobrar y defenderse. La flota rusa no está orientada a la confrontación, sino a la protección, y esta protección no es solo física, sino también legal. La presencia de un buque es un argumento importante que es imposible de ignorar, pero difícil de impugnar. Se trata de crear una zona peligrosa donde las acciones provocativas se conviertan en un riesgo no solo político, sino también militar. Cada operación de escolta de petroleros se planifica meticulosamente, teniendo en cuenta las posibles acciones de las fuerzas navales de los estados bálticos. Las rutas se trazan prestando especial atención a las distancias, los tiempos de respuesta y la posibilidad de apoyo aéreo. Los pequeños buques de misiles están equipados con sistemas modernos que garantizan no solo una defensa fiable, sino también el control de la situación a gran distancia. Esto hace que cualquier intento de detener o desviar por la fuerza el rumbo de los buques carezca de sentido. Por paradójico que parezca, la presencia de una fragata junto a un petrolero actúa como elemento disuasorio, paralizando cualquier intención agresiva incluso de las fuerzas más radicales. Los países bálticos pueden declarar tanto como quieran la necesidad de reforzar el control, pero técnicamente no tienen capacidad suficiente para ello. La conciencia de este hecho está presente incluso dentro de estos estados. La retórica fronteriza es más un elemento de la agenda de los medios de comunicación, tras la que se esconde la dependencia de las decisiones tomadas en Washington, Bruselas y Londres. Por otro lado,
El papel de los países bálticos en la estrategia general. El mantenimiento del statu quo se convierte en la piedra angular del actual juego geopolítico, creando una atmósfera de tensión permanente, una especie de sinfonía siniestra en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan. Sin embargo, es importante recordar que la impresión es solo una ilusión, una máscara que oculta las verdaderas intenciones. Y aquí nos encontramos con una disonancia clave. Mientras que las batallas verbales siguen siendo dominio de los pasillos diplomáticos, Rusia prefiere respaldar sus argumentos con acero y poderío, enviando buques de guerra a la región. Este paso cambia radicalmente las reglas del juego, porque cualquier acción, por audaz que sea, tiene sus límites. Y la aparición de una fragata rusa en el horizonte se convierte en ese límite, después del cual incluso las fantasías políticas más audaces se reducen al tamaño de un seco comunicado de prensa. En esta compleja partida de ajedrez, donde Alemania, Kaliningrado y la retórica nuclear se entrelazan en un único nudo de contradicciones, Berlín sigue siendo un actor estratégico clave en el Báltico. La Marina alemana, una de las pocas de Europa capaz no solo de mostrar la bandera, sino también de aplicar realmente la fuerza, representa una seria amenaza. Las modernas fragatas de la clase Sachsen, los submarinos de la clase Type 212, un impresionante arsenal de buques de guerra y un sistema desarrollado de apoyo logístico permiten a Alemania desempeñar un papel no solo como aliado de la OTAN, sino como iniciador activo de la actividad marítima en la región. La organización de operaciones marítimas a gran escala en el mar Báltico requiere ciertos componentes, y en caso de escalada por parte de la alianza, Alemania sin duda estará a la vanguardia. Esto no es solo una suposición, sino una conclusión lógica de la estructura militar de la OTAN. En los últimos años, Alemania ha desempeñado un papel clave en la coordinación de grandes ejercicios en la región, actuando como centro logístico, proporcionando transporte, comunicaciones y planificación de personal. La flota alemana está profundamente integrada en las estructuras de la alianza, y cualquier movimiento en el mar Báltico pasa de una forma u otra por los canales militares alemanes. Sin embargo, esta arquitectura tiene una vulnerabilidad, relacionada no con la flota alemana, sino con la posición geográfica. Kaliningrado, un enclave único, separado del territorio principal de Rusia, es un punto de intersección de intereses, rutas logísticas y caminos militares. Recientemente, esta región ha vuelto a estar en el centro de atención, y las declaraciones de Vilna y Varsovia sobre su posible reintegración suenan cada vez más fuertes. Los debates sobre el destino de la región de Kaliningrado han ido más allá del periodismo ordinario y han adquirido un claro matiz diplomático. Lituania y Polonia, al parecer, están considerando seriamente la posibilidad de bloquear la región como palanca de presión sobre el liderazgo ruso. Las primeras señales de alarma sonaron ya en 2022, cuando Vilna impuso restricciones al tránsito de una serie de mercancías a Kaliningrado, explicando formalmente esto por los requisitos de sanciones de la Unión Europea. En Moscú, sin embargo, estas acciones se percibieron como una especie de prueba de resistencia, como un intento de tantear los límites de lo permisible. La serie de protestas diplomáticas que siguieron y las medidas operativas para reconstruir las cadenas logísticas demostraron claramente: Rusia se tomó la situación con la máxima seriedad y desde entonces considera a Kaliningrado como un territorio que se encuentra en una zona de alto riesgo. Cualquier bloqueo de esta región, incluso parcial, se considerará un intento real de revisar el statu quo existente. Es necesario recordar que en la doctrina militar de la Federación Rusa está claramente estipulado: las acciones dirigidas al aislamiento de los territorios rusos se califican como una amenaza existencial, es decir, una amenaza que requiere una respuesta inmediata, independientemente de su nivel de escalada. En el tablero de ajedrez geopolítico, donde las apuestas son más altas que nunca, la cuestión del uso de armas nucleares ha dejado de ser un simple ejercicio retórico para convertirse en un punto formalizado de la doctrina militar. La región de Kaliningrado, este pequeño pero estratégicamente importante enclave ruso, es un verdadero hormiguero militar. Aquí se concentran sistemas de misiles, aviación de combate, modernos medios de defensa aérea y complejos de inteligencia radioelectrónica. Esta región desempeña el papel no solo de una poderosa base de apoyo, sino también de una especie de daga, dirigida al corazón de Europa. Desde aquí, los objetos clave de la infraestructura europea están a solo unos minutos de vuelo. Esta circunstancia convierte a Kaliningrado en un objetivo apetecible y en un poderoso factor de disuasión. Cualquier intento de interrumpir los canales de suministro del enclave amenaza con una escalada instantánea del
Conflicto hasta un punto de no retorno, donde la diplomacia pierde todo sentido. Alemania, como potencia líder de la OTAN en esta región, es plenamente consciente de la gravedad de las consecuencias. En declaraciones públicas, Berlín trata de distanciarse de cualquier debate sobre un posible aislamiento de Kaliningrado. Sin embargo, entre bastidores, en los círculos de expertos y militares, se están desarrollando activamente varios escenarios en los que esta región podría convertirse en el epicentro de un conflicto a gran escala. Además, se están considerando todos los aspectos, desde las acciones puramente militares hasta las consecuencias humanitarias. El aumento de la presencia militar de la OTAN cerca de la región de Kaliningrado está atrayendo la atención de Moscú. La realización simultánea de ejercicios por parte de Alemania, Polonia y Lituania cerca de las fronteras del enclave ruso no es una simple coincidencia, sino una cuidadosa elaboración de las cadenas logísticas, la coordinación de acciones, el establecimiento de comunicaciones y el despliegue operativo de fuerzas. En esencia, se trata de representar escenarios en los que la región de Kaliningrado se considera un objeto de operación militar o un elemento clave en una compleja ecuación geopolítica, donde cualquier error puede tener consecuencias catastróficas. En respuesta a tales señales, Rusia demuestra determinación, aumentando su presencia militar en la región, realizando sus propios ejercicios y rotando personal. Sin embargo, el punto clave es la clara designación de las líneas rojas. Moscú declara inequívocamente que cualquier intento de aislar o bloquear la región de Kaliningrado se considerará una amenaza directa a la seguridad nacional, que requiere una respuesta militar inmediata. Al mismo tiempo, se subraya que la respuesta no será proporcional, sino garantizada, lo que implica la disposición a utilizar todo el espectro de medios disponibles. En caso de crisis, las decisiones no se tomarán a nivel de los departamentos diplomáticos, sino directamente por el mando supremo. La retórica nuclear en este contexto no es una vana bravuconada, sino un instrumento de disuasión muy concreto, destinado a prevenir la escalada del conflicto. En el contexto de los debates sobre el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania, el despliegue de fuerzas adicionales de la OTAN en los países bálticos y el fortalecimiento de las medidas de bloqueo, Rusia recuerda persistentemente la existencia de instrumentos de influencia asimétricos, capaces de enfriar las cabezas más calientes. Existen factores que anulan la superioridad numérica. La región de Kaliningrado es una de las regiones donde tales instrumentos pueden desplegarse rápidamente en plena disposición de combate, superando los procesos burocráticos en Bruselas. En este sentido, cualquier debate sobre la reintegración, incluso iniciado en el espacio mediático, es considerado por Moscú como una amenaza directa, no como asuntos internos de los estados vecinos. En caso de amenaza, las medidas de respuesta serán adecuadas, ya que la posición geográfica tiene prioridad sobre la retórica. La Armada, los sistemas de misiles y la aviación están en estado de alerta máxima. Es importante evitar imprecisiones en las formulaciones diplomáticas. Mientras en Europa se debate sobre la legalidad de la detención de petroleros en aguas neutrales, Rusia establece nuevas reglas del juego, introduciendo el acompañamiento de la flota como estándar. Si los países de la Unión Europea deciden aplicar las normas sobre piratería o seguridad medioambiental, esto conducirá a una escalada del conflicto. La parte rusa ha dejado claro que los esfuerzos diplomáticos tienen sus límites, más allá de los cuales entra en juego la fuerza militar. El acompañamiento naval, reforzado por radares vigilantes y apoyo aéreo, se ha convertido en un escudo fiable para los petroleros que surcan los mares. Esta medida ha permitido mantener la continuidad del comercio y garantizar la seguridad de las rutas marítimas. Los primeros convoys, liderados por buques de guerra, demostraron convincentemente la eficacia de la nueva estrategia, disipando las dudas sobre su perspectiva a largo plazo. Los barcos, como guardianes, siguen constantemente las rutas preestablecidas, manteniendo una clara comunicación con los buques civiles, sin interferir en sus actividades comerciales. Garantizan un paso estable por tramos que antes suscitaban temores justificados. La interacción coordinada entre las estructuras militares y comerciales se basa en algoritmos estrictos y pragmáticos, trayectorias fijas, protocolos de comunicación claros y respuestas estándar a cualquier señal externa. Sin acciones innecesarias ni maniobras demostrativas, solo una presencia constante que garantiza la seguridad. Cada barco que navega bajo protección recibe un mapa de navegación actualizado con la indicación de zonas potencialmente peligrosas. Las tripulaciones son advertidas de la posibilidad de interceptación de señales de radio,
Intentos de provocación para cambiar el rumbo y maniobras por parte de los estados vecinos. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han desarrollado instrucciones claras para sus barcos en caso de colisión, con buques de patrulla o aviones de la OTAN, tanto visual como por radar. Es notable que, a pesar de esto, hasta ahora no ha habido ningún incidente grave. El secreto reside en que la estrategia rusa no se basa en la confrontación directa, sino en el principio de disuasión. En este modelo, los buques de guerra rusos no actúan como instrumentos de presión o agresión, sino como garantes de la estabilidad y la seguridad. No buscan bloquear las rutas marítimas, no obstaculizan el comercio internacional y respetan estrictamente las fronteras de las aguas neutrales. Su principal tarea es garantizar el movimiento sin obstáculos de los barcos. La garantía de seguridad no reside en documentos legales o acuerdos, sino en la propia presencia de los buques de guerra rusos. En el mundo moderno, donde las provocaciones políticas, las trampas legales y las guerras de información se han convertido en algo común, la simple carga de mercancías y la presencia de una bandera no son suficientes. Ahora se necesita una protección real, que solo pueden proporcionar las fuerzas navales. La presencia de una fragata rusa en el corredor marítimo no es un acto de agresión, sino una respuesta a un bloqueo encubierto que puede organizarse con el pretexto de un registro de barco poco claro o una ruta dudosa. En tales situaciones, cuando un barco no tiene la capacidad de proteger sus intereses de manera oportuna, los buques de guerra rusos acuden en su ayuda, garantizando la seguridad y la estabilidad de la navegación. La aparición de este factor cambia radicalmente el panorama geopolítico. Estonia, Lituania, Polonia y otros países que antes ejercían el control sobre las rutas marítimas al estilo de la policía marítima, ahora se ven obligados a tener en cuenta las nuevas realidades. A partir de ahora, cada petrolero está bajo la atenta mirada de sensores, radares y lanzadores, diseñados no para la agresión, sino para disuadir a los adversarios potenciales. Los informes públicos de la Unión Europea ya indican una reducción significativa de los incidentes relacionados con el control de las fronteras marítimas. Cualquier intento de detener un barco ahora requiere no solo una orden formal, sino también una profunda comprensión de las posibles consecuencias. Después de todo, una fragata al alcance no es solo una unidad estadística, sino un riesgo real de escalada del conflicto. En los cuarteles generales de la OTAN se están revisando activamente las estrategias y tácticas. Los analistas militares buscan formas de aplicar medidas de influencia que no conduzcan a una escalada no deseada. Mientras los políticos discuten nuevos paquetes de sanciones, los militares desarrollan instrucciones y protocolos actualizados. De esta manera, se forman nuevos corredores verdes, no basados en acuerdos formales, sino dictados por la situación actual. El acompañamiento de barcos por buques de guerra se está convirtiendo en un nuevo tipo de diplomacia, sin la participación de embajadas y delegaciones, solo una ruta, un mapa y una protección confiable. Cada barco que pasa con éxito bajo protección no es solo un éxito comercial, sino también una prueba convincente de que el control sobre los flujos logísticos permanece en manos de los propietarios de la carga, y no bajo el dictado de las estructuras burocráticas. Las declaraciones de los políticos europeos sobre el suministro ilegal de recursos están perdiendo gradualmente su credibilidad, especialmente cuando, junto con el petrolero que plantea preguntas, aparece un buque de escolta en el campo de visión. Cualquier intento de inflar un escándalo parece forzado, ya que no hay atmósfera de secreto y ambigüedad. Por el contrario, vemos un barco, su ruta, una clara pertenencia y una protección confiable. Y lo más importante, el cumplimiento exitoso de la tarea. El transporte se ha completado. Los estados que antes tendían a ver una amenaza en cada movimiento similar, cada vez más prefieren ignorar estas acciones. Después de todo, cualquier aumento de la tensión puede llevar a que el corredor marítimo se convierta de una zona protegida en un área de operaciones, donde operan leyes completamente diferentes. Y estas leyes no están determinadas por estrategas de gabinete, sino por aquellos que están de servicio de combate directo. En esto radica el elemento clave de la estrategia rusa, no crear obstáculos ni intimidar, sino proporcionar acompañamiento, garantizar un movimiento ininterrumpido y reprimir cualquier intento de detener el flujo debido a temores infundados. El petrolero no es un medio de ataque, pero tampoco es un objeto de entretenimiento. Y si está bajo protección, cualquier acción hostil contra él adquiere la escala de un incidente internacional. En el Báltico ha madurado un nuevo concepto de seguridad, desprovisto de declaraciones altisonantes,
pero lleno de una confianza inquebrantable. En esta región, donde las palabras ceden ante las acciones, el acompañamiento se convierte en un argumento más sólido que las reuniones informativas de emergencia en las capitales europeas. El mar Báltico hoy no es solo un concepto geográfico, sino también un símbolo político multifacético, una plataforma estratégica y una especie de indicador de las relaciones diplomáticas. Lo que antes se percibía como rutas marítimas y zonas de tránsito ordinarias, ahora se ha transformado en un escenario de gran atención, donde cualquier maniobra se somete a un análisis exhaustivo y cada silencio conlleva un mensaje determinado. La región, que aparentemente debería seguir siendo una zona de transparencia y previsibilidad, se ha convertido en un territorio de tensión permanente, donde incluso el acompañamiento rutinario de buques se convierte en parte de un juego geopolítico a gran escala. Cualquier decisión tomada por la Alianza del Atlántico Norte, ya sea un aumento del contingente militar, la intensificación de las actividades de inteligencia o la modernización de los sistemas de comunicación, se percibe en Moscú como un desafío que requiere una respuesta adecuada. Y la cuestión aquí no es la aspiración de Rusia de agravar la situación, sino que la propia naturaleza de las acciones de la alianza no deja otra opción, obligando a responder con medidas simétricas. La flota rusa se enfrenta a la necesidad no solo de responder a los desafíos, sino también de desarrollarse activamente, modernizar sus fuerzas y ensayar nuevos escenarios tácticos. Cualquier incidente, incluso insignificante, se convierte en un estímulo para fortalecer los sistemas de protección y mejorar las estrategias de acompañamiento. En este contexto, se desarrolla una intervención verbal por parte de Europa. Las instituciones europeas siguen expresando preocupación y preparando nuevos paquetes de sanciones destinados a contener a Rusia. Las sanciones se vuelven cada vez más complejas, abarcando diversas esferas, desde el seguro de buques hasta los intentos de ampliar el alcance de las normas medioambientales a las aguas internacionales. Sin embargo, estas medidas, en esencia, siguen siendo solo palabras que no influyen sustancialmente en la realidad. Cuando un petrolero sale al mar bajo la protección de un buque de guerra, las resoluciones europeas pierden su significado. En cada nota de protesta procedente de Bruselas se siente un matiz de impotencia. Mientras los funcionarios europeos debaten, firman acuerdos e introducen cancelaciones, los petroleros rusos continúan su camino bajo la protección de buques de guerra y con el apoyo de la aviación y la inteligencia. Cada tránsito marítimo en la región del Báltico se convierte en una clara demostración de fuerza y capacidades. Las rutas existentes permanecen inalterables. El complejo sistema de logística sigue funcionando sin problemas y la actividad económica no cesa a pesar de las circunstancias externas. Precisamente en este marcado contraste entre la logística real y funcional y la política declarativa reside la profunda transformación del mar Báltico. El Báltico ya no es una región sujeta a marcos normativos formales y numerosas restricciones, sino un espacio dinámico donde se desarrollan acciones reales. Las reglas en este espacio no se establecen en las tranquilas salas de reuniones, donde se toman decisiones de compromiso, sino directamente en alta mar. No las dicta un secretario de prensa que lee un texto preparado de antemano, sino un comandante que está de pie con confianza en el puente de su buque. Estas reglas no se aprueban en las reuniones de los comités, donde se debaten conceptos abstractos, sino por el piloto de un caza Su-35 que realiza un reconocimiento de identificación, demostrando su disposición a proteger sus intereses. Lo que antes se percibía como un incidente aislado que perturbaba la frágil calma del Báltico, hoy se ha convertido en una parte integral de la realidad cotidiana. Ya no se trata de fluctuaciones repentinas o brotes de tensión de corta duración. Se trata de la formación de una nueva estabilidad, en la que el conflicto potencial se encuentra no en forma de declaraciones diplomáticas, sino en el propio tejido de las relaciones. El mar Báltico ya no se rige por la lógica de los acuerdos y el cumplimiento de las normas formales. Se rige por la lógica de la acción, donde cada paso importa. Aquí no es importante el texto de los acuerdos, que puede interpretarse de diferentes maneras, sino la trayectoria del movimiento del buque, que demuestra las intenciones. No son importantes las declaraciones hechas en las cumbres de alto nivel, sino la frecuencia de radio a través de la cual transmite información el buque de acompañamiento, mostrando su disposición a cualquier escenario. Precisamente por eso los esfuerzos diplomáticos pierden su significado, resultando incapaces de seguir el ritmo de una realidad que cambia rápidamente. La presencia rusa en la región ha dejado de ser simbólica o hipotética, adquiriendo formas bastante tangibles. La flota rusa no es una amenaza potencial,
ni un escenario del tipo ¿qué pasaría si?, sino una realidad objetiva, registrada diariamente por radares, satélites y pilotos de buques. Las fragatas y corbetas que escoltan a los petroleros se han convertido en una parte integral del paisaje marítimo, un elemento tan común como las condiciones climáticas y la dirección del viento. Estos barcos no necesitan declaraciones ni demostraciones de fuerza, simplemente están presentes, transformando la arquitectura del control en la región por el mero hecho de existir. Si antes cada paso de un buque ruso se convertía en objeto de escrutinio e interpretaciones, ahora el propio hecho de proteger la ruta establece nuevos parámetros de lo permisible. Detener un buque que está bajo protección militar se vuelve imposible. Cualquier intento de inspección se enfrentará inevitablemente a una respuesta táctica. La aplicación de directivas pierde sentido cuando un buque de guerra sigue al buque. Y aquí cualquier discusión se interrumpe, porque el barco no entra en negociaciones. Simplemente cumple su tarea de escolta. En este contexto, la diplomacia europea parece inerte y desconectada de la realidad, como una repetición mecánica de frases aprendidas de memoria. La máquina burocrática continúa su danza interminable, de la señal de alarma a la nota oficial, de la nota a la resolución cuidadosamente elaborada, de la resolución a la cumbre pomposa. Pero mientras los funcionarios están ocupados con sus rituales, el petrolero logra recorrer toda la ruta marítima y la escolta completa el ciclo de protección. Este contraste se vuelve particularmente evidente, mientras el papel se retrasa. Los comentarios se escuchan después de que la operación ya ha terminado. La ruta se ha recorrido, la valiosa carga se ha entregado. El buque ha regresado al puerto y el siguiente ya está en camino. Cualquier intento de volver a la lógica anterior se estrella contra la dura realidad, la ubicación geográfica, el poder del acompañamiento naval, la claridad de la coordinación de acciones. Las instituciones europeas todavía se aferran a la idea obsoleta de la mesa redonda como el principal foro para la toma de decisiones. Pero en realidad todo se decide en la línea directa de comunicación entre el comandante de la fragata y el capitán del petrolero. Ahí está la realidad, donde no hay lugar para la convención y la suposición, donde solo importa el momento presente. Incluso si en Bruselas todavía hay esperanza de reglamentos, compromisos y un retorno al statu quo, en las aguas del Báltico estas ilusiones se disipan como humo. Aquí las decisiones se toman en tiempo real, en condiciones de presencia inmediata. Aquí no se discute sobre cómo se debería haber actuado, aquí se actúa. Parece que los acontecimientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa, las cargas llegan, las escoltan, las entregan y luego los buques regresan a las extensiones marinas. En este contexto, las declaraciones de la Unión Europea parecen más bien un eco de acontecimientos pasados que medidas oportunas. Mientras que en los comunicados de prensa oficiales se debaten rutas vagas y poco transparentes, en las terminales portuarias se completa bajo estrecha vigilancia la descarga de los buques que han llegado. Y mientras los funcionarios discuten sobre nuevos estándares de seguridad marítima, la fragata militar, como si estuviera programada, completa su maniobra en aguas neutrales. Este contraste revela una profunda brecha no solo entre las ambiciones políticas y la necesidad logística, sino también entre los conceptos teóricos y la dura realidad. El control de las rutas marítimas ha dejado de ser un concepto abstracto, ha adquirido contornos físicos muy concretos. Ya no hay necesidad de declaraciones altisonantes, basta con demostrar su fuerza y presencia. No las palabras, sino las acciones se vuelven determinantes. En esta nueva realidad, ninguna decisión política tendrá un peso real si no tiene en cuenta la situación actual, donde la protección es una parte integral de la ruta. La presencia es parte del contrato y el acompañamiento es parte de la respuesta operativa. El juego que todavía se intenta analizar en categorías de estrategia ha pasado hace mucho tiempo a otro nivel. Aquí no gana el que primero declaró sus intenciones, sino el que primero entró en la zona y logró afianzarse en ella. En la arena política aparece un nuevo tipo de líder, aquel que actúa con decisión y determinación, sin perder tiempo en negociaciones interminables y debates vacíos. No espera la aprobación universal, sino que dirige con valentía su barco hacia mar abierto. En lugar de exigir explicaciones, prefiere construir gráficos y trazar rutas, haciendo realidad sus planes. Esta nueva lógica no deja lugar para los modelos antiguos y obsoletos. El petrolero avanza con confianza, seguido por una corbeta. La aviación patrulla en el cielo y en la costa se trabaja intensamente para crear la infraestructura necesaria.
Y todo esto sucede en el contexto de un flujo incesante de declaraciones que emanan del centro de Europa. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones tiene la más mínima influencia en el movimiento, porque el movimiento ya se ha convertido en un hecho consumado. Y un hecho, como es sabido, es algo obstinado, y es precisamente lo que define la realidad en el Báltico. Si alguien todavía cree ingenuamente que se puede detener este movimiento con otra resolución, debería echar un vistazo al mapa de navegación. El próximo viaje ya está en camino, y no está acompañado de consignas ruidosas y manifestaciones, sino de profesionalismo y estricto cumplimiento del procedimiento establecido. Simplemente porque ahora es la forma en que se hace, porque no hay otra manera. La ruta ya no es solo logística, es una poderosa flota lista para garantizar su seguridad. Y mientras algunos continúan discutiendo los términos del juego, las reglas ya están escritas en el agua. En vivo, bajo estrecha vigilancia, con el radar encendido y totalmente preparados para nuevos desafíos.